Hola, hola, yo soy Fernando Ospina y hoy les doy la bienvenida a este episodio cero de nuestro podcast El Telescopio. En este podcast, obviamente, siendo el número cero, vamos a conocer quién soy yo, quién es Fernando Ospina y por qué me dedico a esto de la innovación, al crecimiento empresarial, al desarrollo de empresas y de organizaciones exponenciales. Pero no vamos a entrar en ninguna parte técnica. Más bien quiero que me conozcan desde el punto de vista personal. Este es el telescopio. Lo primero que quiero aclarar es por qué el telescopio. Y se trata básicamente de una idea que me surgió realmente y siguiendo como todos los procesos que sigo, comencé con esto de hacer un listado más o menos de unos 20 nombres y comencé a colocar características de cada uno. Al final fui tachando este, tachando este y el telescopio quedaba ahí el nombre. Y realmente me fui por él porque, y quedó como ganador a propósito, porque el telescopio pretende ser lo que yo busco de este modelo de innovación y es básicamente enfocar a los emprendedores, a las personas que en este momento están buscando hacer su negocio, a los empresarios que tienen negocios con dificultades, a mirar al emprendimiento como una solución lógica, efectiva para un cambio positivo, colocar su empresa probablemente del siglo XX a ser una empresa competitiva del siglo XXI, a crear emprendimientos poderosos y como se tiene que ver al futuro, a lo que uno quiere. Por eso el telescopio, para que usted esté allí pendiente de lo de allá, no de lo de acá. Muy bien, en este episodio vamos a irnos por diferentes etapas de mi vida y se las quiero contar muy rápidamente. No quiero extenderme mucho en esto porque realmente les voy a contar solamente a partes. Les quiero decir, por ejemplo, que nazco yo en una familia de 6 hermanos. Yo soy el segundo. Nazco en mitad de 2 hermanas. Mi hermana mayor Gloria, mi hermana tercera, en este caso Amparo. Y yo como hombre, pues obviamente recibo toda una serie de responsabilidades e inclusive de presión por ser el hijo varón. No es que la haya pasado mal ni nada parecido. Solamente que me hubiera encantado también tener en ese momento un hermano que me acompañara en mis rutinas, en mis actividades. Les cuento que nazco en una familia de clase media, pero también con bastantes limitaciones económicas. Éramos una familia humilde y pasamos muchas dificultades económicas. Por eso admiro tanto a mi padre y a mi madre. Y en ese momento, como no tenía muchos juguetes, los juguetes no llegaban a raudales en Navidad ni en los cumpleaños ni nada de esto, eh, lo que pasó básicamente es que me dediqué a, a fabricar, a crear juguetes, a crear sistemas de diversión. Y aquí les recuerdo esto de mi vida porque es un punto de inflexión muy importante para lo que vino de ahí en adelante. Hacía carros, hacía castillos, hacía naves espaciales y mi mente creaba a una gran velocidad instrumentos. Creé mi guitarra, creé flautas, creé submarinos y sobre todo me acuerdo de algo que me llamó mucho la atención porque las imágenes siempre me han a mí encantado. Creé los proyectores, mis proyectores. Proyectores de cine donde proyectaba unas películas que yo pegaba una tras otra para hacer mis espectáculos a los cuales invitaba a mis hermanos, a los que llegaban a la casa, apagaba luces y era tan emocionante
hacer cine en esa precariedad que me acompañaba siempre. Aquí quiero hacer un paréntesis, y es que muchas personas ven la ausencia de recursos como un limitante grande para sus vidas y no se atreven a lanzarse, a irse con riesgo hacia algo que los va a sacar de su pobreza, de esa incomodidad que tienen. Y prefieren acomodarse a la circunstancia, vencerse. Y realmente el tema de la escasez de recursos es precisamente el mejor momento del hombre para que aflore su creatividad, para que aflore ese ser positivo y ese ser que le permite hacer cosas, progresar, llegar al éxito. Y eso, desde pequeño, es lo que me ha acompañado, lo que he buscado continuamente. Vamos a pasar ahora muy rápidamente a lo que fue mi juventud. Yo recuerdo que durante mucho tiempo he desarrollado emprendimientos, y esos emprendimientos han sido muchísimos. En algún momento me acuerdo tanto que cogí un papel y comencé a recordar todo lo que había hecho. Me salieron 27 emprendimientos, 27. La mayoría fallidos eran de la juventud, no sirvieron absolutamente para nada, sino de pronto para experimentar. Pero los recuerdo con muchísimo cariño. Puede que no haya vendido muchas cosas, pero me permitieron ser vendedor, me permitieron estar en la línea de producción, me permitieron experimentar, sobre todo ganar experiencia y algo muy importante, perder y levantarme nuevamente. Cuando llega mi juventud, hay algo que, si hay una palabra que de pronto me ha definido en muchas ocasiones, es la ayuda. No sé, pero me encanta ayudar a las personas. No me gusta ver a las personas en apuros, así que las he ayudado, y a las organizaciones y a las ideas, y los apoyo, y ha sido una parte fundamental de mi vida. Entonces, quizás debido a esto, muy joven ingresé a la Cruz Roja, y en la Cruz Roja pasé mucho tiempo. Estuve como socorrista, estuve en el grupo de rescate mucho tiempo, ayudando en diferentes situaciones, y guardo muchísimo cariño por esto. Pero hay algo que poderosamente me llamó la atención: enseñar. En la Cruz Roja precisamente comencé una vocación que no sabía que tenía, y era enseñar, compartir mis conocimientos con aquellos que no sabían cosas. Así que me acuerdo de esa época en donde formaba a los socorristas y formaba personas, formaba grupos que venían de la comunidad, iba de un lado para el otro compartiendo, y eso me dio mucha facilidad para llegarle a la gente. Y después se convirtió también en una de mis obsesiones, así que participé en muchas formaciones para mejorar mis competencias, y escribí muchas cosas, y desarrollé algunos seminarios, algunas escuelas que pretendían mejorar las capacidades de las personas. Esto fue y se convirtió en una fortaleza en mi vida, pero que a través del tiempo, adicionalmente, lo convertí en algo que me pudiera rentar. Ya no a nivel de voluntario, sino que después, mucho tiempo después, saber capacitar me permitió a mí montar un negocio enfocado también precisamente en la formación, de lo cual hablaremos un poco más tarde. Estando en la Cruz Roja, conocí algo que me impactó muchísimo, y fueron las montañas. Y las vi y sabía que ahí estaba
metido toda la grandeza de Dios, toda la grandeza del universo en las montañas, en los lagos inmensos, en las paredes de roca, en las paredes de hielo, y me convertí en escalador. Y durante muchos años también escalé y acampé en lugares y fui nómada con mi carpa en muchos sitios. Me levantaba en una hermosa laguna, eh, andaba y al siguiente día estaba enfrente de una montaña hermosísima, blanca, con una pared lista para escalar. Y eso para mí se convirtió en la adrenalina que, que me sustentaba. Pero obviamente las personas decían, bueno, ¿y qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué quieres hacer? Yo en ese momento eh, había tomado una decisión y era, soy bueno para el arte, sabía dibujar bien, había hecho escultura y me gustaban muchas cosas del arte, era lo que más me apasionaba, pero había que estudiar y entonces una necesidad era cómo hago con las dificultades económicas que tengo para estudiar algo que me guste. Así que busqué, no saben cuánto busqué hasta que finalmente me decidí por estudiar publicidad y comencé a estudiar publicidad. Y me fue muy bien, a propósito. Tanto así que en los primeros semestres me aceptaron para estar en el departamento de arte de una agencia de publicidad. Ni siquiera era profesional cuando me aceptaron por las habilidades que tenía. Y allí estuve algún tiempo y al final y llegué a ser, entré haciendo lo más mínimo, lo más bajo, barrer y estas cosas, no tanto eso, pero sí hacer cosas muy básicas, pero al final me acuerdo tanto que estaba de jefe del departamento de arte y esto me llenaba, me gustaba mucho, pero me acuerdo tanto que finalizando la universidad y también finalizando mi decisión de estar en la agencia, tomé una decisión y fue renunciar precisamente para abrir una agencia propia. Ya tenía cómo abrir una agencia propia y ese fue uno de mis emprendimientos. Fracasé rotundamente. Fracasé rotundamente. Eh, ¿Por qué? Porque no tenía la estructura, tenía el conocimiento, pero no tenía la estructura para tener una organización, algo que me permitiera vender, mercadear mi conocimiento, mis productos. Había estado mucho tiempo en una agencia, había estado metido en la universidad y sin embargo no sabía cómo hacer empresa. Y ese es el error de muchas carreras en las que se forman los jóvenes actualmente. Les entregan conocimiento y el día que salen se preguntan, ¿y ahorita yo qué voy a hacer con esto? Me toca pasar hojas de vida para saber si me aceptan. Ese es la gran confusión que tienen muchos jóvenes. Bueno, yo estaba acostumbrado a hacer emprendimientos, pero de la universidad también rescato algo. Un día me acuerdo tanto que era esos días en donde había mucho invierno. Yo vivo en la ciudad de Bogotá, en donde he desarrollado quizás la mayoría, aunque me he movido mucho, realmente es en Bogotá y en Colombia, realmente donde he desarrollado mi mayor cantidad de actividades. Y ese día había un invierno impresionante, así que yo llegué a mi clase empapado y me acuerdo tanto del frío porque realmente los días memorables uno se acuerda hasta de cosas muy puntuales. Y me acuerdo de algo que me llamó poderosamente la atención y es que ese día comenzábamos prácticamente semestre y llegó el momento en donde tenía que ver cine y video y entré al estudio de televisión. Y lo digo que es memorable por una cosa, porque ese día una cámara me llamó tan poderosamente la atención. Saber que podía captar imágenes, saber que podía experimentar y que podía mostrar lo que yo sentía a los demás por medio de historias. En ese momento el cine me atrapó y ese fue mi vía de escape. Así que si algo yo recuerdo de la publicidad, no tanto la agencia,
es precisamente la forma como me condujo a la fotografía y al cine. Así que decidí experimentar en el cine y después muchas cosas pasaron. Pero algo que quiero mencionarles es que desde ese momento siempre busqué tener una cámara a mi lado. Una cámara, unos lentes, he tenido cámaras de fotografía, he tenido cámaras de video, he tenido cámaras de cine, las cámaras con las cuales desarrollamos muchos proyectos y me encanta, puede que yo sea, en algún momento haga de director, pero no saben cuánto disfruto cuando debo ser camarógrafo. Es para mí un placer enorme y creo que viene de esa clase, de ese día, de ese momento. Aún lo recuerdo con mucho cariño. Muy bien. Después de que les conté que comencé la agencia, vamos a recapitular otra vez en eso. En la agencia pues me comienza a ir mal y entonces con esa emoción que yo tenía de ser publicista, de hacer lo mejor que se estaba haciendo en Colombia y yo quería superar todo como todo buen emprendedor, con muchos sueños pero con nada en claro en ese momento, recibí una llamada. Estaba en muy mala condición económica yo y recibí una llamada en ese momento y esa llamada me dice: Fernando, mire, somos de la Cruz Roja, queremos que usted nos apoye en un proyecto. Vamos a armar una oficina que se encargue de manejar todos los proyectos de emergencias para grandes instituciones y queremos que usted lo maneje. Necesitamos una entrevista, necesitamos hablar para saber si le interesa el proyecto. Wow, en ese momento yo colgué y decía, ¿qué hago yo? ¿Sigo con la agencia? ¿Estoy pasando a fugias económicas? ¿O voy a la entrevista? Finalmente fui a la entrevista. Esa entrevista trajo para mí un empleo que duró 5 años, en donde dirigí las operaciones por mi experiencia en el manejo de emergencias a nivel nacional. Dirigí operaciones muchas y realmente comenzó como esa otra parte que yo siempre había querido también de ayudar y esa parte me llamaba mucho la atención y entonces se comienza a convertir en mi vida y después de eso viene otra compañía y me dice: Fernando, hemos sabido de usted es muy bueno, necesitamos que usted venga a manejar esto pero ya a nivel privado y me llevan allí y duró otros 5 años en una empresa que llevo en mi corazón también, conocí mucha gente. Y después de eso viene otra empresa aún más grande y me dice: Fernando, lo necesitamos. Eran 12 o 13 años ya de la vida y cuando recapitulo, estoy metido hasta el cogote en una vida que yo sabía que era muy bueno, recibía muchos elogios, pero no era yo. No era yo. Era una persona completamente distinta haciendo cosas que todo el mundo le maravillaban, pero que a Fernando Ospina no tenía muy impresionado. Les cuento que comencé entonces en esas épocas mi segunda carrera y entonces esa carrera de ingeniería tenía la oportunidad de ayudarme a crecer en ese mundo. Y entonces, en lugar de colores, de formas, de diseños, de pinturas, de fotografía y de cine, comenzaron a aparecer los números y las tablas y los Exceles y los proyectos. Y entonces cada vez ese Fernando se iba desapareciendo. Aquí viene una de las etapas más importantes. Y comienzo con esta etapa
diciendo que comienza muy feliz. Comienza muy feliz porque me caso. Me caso en el año 2002 con mi esposa Marta, mujer a quien amo profundamente y quien ha sido un motor enorme para mi vida. La amo y, la cuido muchísimo a ella. Cuando yo me caso con Marta, ella muy pronto queda embarazada. Muy pronto quedamos embarazados. Y entonces, wow, yo estaba en ese momento, me acuerdo, trabajando con traje en una oficina gris. Me había convertido en un personaje normal. Tenía un escritorio lleno de documentos. Tenía responsabilidades. Tenía lo que se denomina estabilidad. Va a nacer mi hijo. Nace en noviembre del año 2003. Y entonces yo entro en un conflicto enorme porque ¿qué hago? Si mi vida no me gusta, pero ahora tengo una responsabilidad enorme de mi familia. Así que hablo con Marta, le digo cuál es mi proyecto. Mi proyecto es nuevamente lanzarme al emprendimiento. Todo el mundo me dice, no, ¿cómo se le ocurre? Usted ha tenido agencia, usted ha tenido ventas, usted ha tenido no sé qué cosa y le ha ido mal, usted es malo para eso. No renuncia a un empleo que le da estabilidad. Pero desatendiendo todos los consejos y creyendo más en lo que me decía mi corazón y sobre todo porque ya tenía una ruta establecida, renuncio y lanzo mi primer emprendimiento organizado. Y lo lanzo enfocado a los temas de ingeniería, obviamente, porque eso era por lo que me había hecho conocer 15 años prácticamente de mi vida. Había formado quizás un mundo, pero algo había pasado. Cogí mi conocimiento de publicidad, mi conocimiento de creativo y lo traje a esta compañía. Y armé un estilo de negocio bien interesante. Y me acuerdo tanto que en muy poco tiempo los clientes llegaban y llegaban y llegaban. Al año mi esposa sale de su trabajo, ella es administradora de empresas, sale de su trabajo y se viene conmigo a la compañía, ya se emociona también. Y en esa compañía nos instalamos en unas oficinas, contratamos personal y, y, y comenzamos a crecer. Y les cuento también que nos fue tan bien que ya obviamente superábamos el dinero que llegaba por nuestros sueldos, por nuestros salarios anteriormente. Estábamos muy felices. Pero la vida del emprendimiento no es así de bonita, no es así de fácil. Tú montas un emprendimiento y te va bien. Así no funciona el mundo. Teníamos grandes problemas con algunas áreas de la compañía. Y no les pusimos cuidado. Y no le pusimos cuidado al entorno. Y tampoco le pusimos cuidado a la estrategia ni al mercado. En fin, creo que si son empresarios y emprendedores lo saben muy bien. Nosotros cometimos grandes errores. Y un día los números fueron crueles con nosotros. Los números decían que estábamos en la quiebra y que estábamos listos para desaparecer. Imagínense el problema. Tenía mi familia recién formada, tenía a mi hijo pequeño y tenía un montón de ojos alrededor a la expectativa de que fallara. Yo pienso que finalmente de que fallara. Pero también que les demostrara que el camino que yo había cogido era un camino bueno. Así que yo me había levantado tantas veces que eso para mí realmente era otra forma de hacerlo. Y lo que hice no fue rendirme, no fue volver a pasar hojas de vida ni nada parecido, sino que me dediqué a establecer qué había pasado.
Y en ese momento hice unas reformas rápidas. Las reformas rápidas nos fuimos de una oficina grande a unas 2 cuartos. Me acuerdo tanto, 2 cuartos pequeños, 2 o 3 cuarticos pequeñitos. Y metimos todo, lo arrumamos todo allí. Estaba muy arrumado. Y cuando estaba allí, comenzó un proceso en donde le metimos el hombro a todo el proyecto. Y comenzamos a experimentar con una cosa y con la otra, y esa experimentación llevó a que el negocio comenzara a crecer progresivamente y crecer y crecer. En esos 3 cuartos donde teníamos esas pequeñas oficinas, llegamos a unas facturaciones increíbles. Sabía que habíamos encontrado el camino. Sabía que ese era el camino. Pero dentro de mi interior algo estaba, siempre me incomodaba. ¿Por qué? ¿Por qué continuamente estaba fallando en algunas cosas? ¿Por qué había perdido tantos emprendimientos? ¿Por qué este emprendimiento anterior también prácticamente se fue a la quiebra? Y yo buscaba y leía montones. Leía toda la literatura que hablaba de las empresas japonesas, de las empresas norteamericanas. Y claro, me llené de mucha literatura y entonces aprendí de Toyota, de Sony, bueno, de todo esto de los emprendedores de allá. Súper increíble la forma como ellos manejaban los negocios. También me encontré en algún momento leyendo de la Ford, de Coca-Cola, de Pepsi, de Harley Davidson, de Pixar, en fin, un montón de emprendimientos. Me acuerdo tanto que en ese momento estaban apareciendo las .com también, y entonces estaba muy interesado en lo que estaba pasando en Silicon Valley. Y todo eso me llenaba, pero la diferencia era enorme porque yo era un emprendedor latinoamericano, un emprendedor sencillo, un emprendedor que tenía una empresa, estaba funcionando, pero al nivel de esta gente las cosas sí eran un poco distintas. Y yo buscaba ver si en Latinoamérica había algo de qué cogerme. Un emprendedor que me dijera su truco, su camino, el sencillo, el que él había cogido para poder triunfar. Y no aparecían. No aparecían. En ese momento no eran muy frecuentes los blogs. En ese momento el internet estaba muy lleno de información. En el año 2012 por fin llega a mis manos un libro que es el Business Model Canvas que habla sobre los modelos de negocio. Y entonces cuando yo lo vi, inicialmente lo ojeé y lo vi como muy básico por los dibujos y esto. Pero llegó un momento y me devolví rápidamente y es uno como que lo siente. Y yo dije, aquí hay algo, ¿qué pasa acá con este libro? Y yo comencé a hojearlo con mucho mayor cuidado. Y entonces lo leí con detenimiento y no pude parar. Ahí estaba la clave, ahí estaba la clave. Y me metí de lleno a experimentar. Y claro, dentro del negocio que tenía, hacían falta tantas cosas. Y cuando me di cuenta no había identificado bien mi segmento de clientes. Mi propuesta de valor básicamente no era la mejor. Hablaba de los beneficios del producto, pero no de una propuesta de valor coherente con los beneficios de lo que yo estaba haciendo para el cliente. No estaba hablando de los canales ni de la forma como yo me estoy relacionando con el cliente y tampoco cómo estaba monetizando. Había olvidado muchas formas de monetización o no las había olvidado, ni siquiera las había contemplado. Tampoco había tenido en cuenta socios clave, ni actividades, ni recursos clave. Y obviamente cuando los costos los vi, estaba hablando de costos de manera convencional. Y esto me abrió los ojos de una manera impresionante y cada cuadro se iluminaba. Yo me acuerdo que soñaba, me acostaba y soñaba en el modelo Canvas, en los sueños. Me perseguía. Esto se convirtió para mí en una obsesión. Después, obviamente, con todo esto de fórmula tu modelo de negocio,
Me metí de lleno y esto generó en mí algo en donde la innovación me llamaba y estaba volviendo de la ingeniería a mis comienzos. ¿Y por qué no unir los dos? Así que la investigación continuó, el Lean Startup, seminarios, estar en la Cámara de Comercio, recibir formaciones, estar con mentores que me ayudaron muchísimo, y es estar al lado del tema de las organizaciones exponenciales. Y comienza entonces ese proceso de transformación hasta que yo me daba cuenta de que cada vez que sacábamos un nuevo proyecto alrededor del que teníamos, se convertía en un modelo que lo experimentábamos, que le hacíamos su producto mínimo viable y lo lanzábamos al mercado y tenían éxito. La mayoría tenían éxito porque había seguido una ruta correcta. Y yo, wow, esto es espectacular. Así estaba sucediendo todo. Pero un día, una noche, realmente eran como más o menos 6:30, casi 7. En Colombia comienza a anochecer a las 6 de la tarde, más o menos, 6:30 ya estaba oscuro. Entonces, más o menos a las 6:30 ya estaba un poco oscuro. Recibo una llamada y me dicen, ¿usted es Fernando Ospina? Y yo, como asustado, yo dije, uy, me están llamando de un banco, ¿qué es lo que debo? Alguna cosa rara está pasando. Y me dicen, yo dije, sí, yo soy Fernando Ospina. Es que quiero comentarle un caso. Yo dije, es un cliente de la empresa o de alguno de los proyectos y me quiere preguntar algo. Yo le dije, mira, en este momento no te puedo atender porque no estoy en horas de oficina, ¿porque no me llaman mañana? Me dijo, no estoy llamando por nada de oficina, estoy llamando por algo personal. Y yo, wow, ¿qué pasó? Yo dije, mi familia, alguna cosa está pasando. Me dijo, mire, yo necesito reunirme con usted urgente. Mi negocio está casi en la quiebra y yo quiero levantarlo. Y yo sé que usted está haciendo cosas interesantes. Necesito que me ayude. Necesito que me dé una cita. Ahí es donde vuelve en mí mi proceso. Me acuerdo que yo me quedé pensando, la escuchaba, era una voz segura, pero que se sentía con esa sensación de urgencia. Y yo le dije, mire, mañana no tengo tiempo, busqué rápidamente y tenía tiempo, eso fue un martes, el jueves. Y me fui a reunirme con esta persona, con esta señora. Me acuerdo tanto que llegué a la dirección que ella me dio, parqué mi vehículo y apenas ingresé a las oficinas que me anunciaron y todo, yo sí sentía alrededor mío como que las miradas se centraban en mí, como que yo pasaba y me señalaban y que se quedaban hablando. Yo decía, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Y entonces me llevaron unas personas todos muy amables, me llevaron a una sala grandota, una sala en donde estaba una mesa grande y muchas sillas. Ahí estaban sentadas unas 3 o 4 personas. Se levantaron inmediatamente, fueron a saludarme y ¿qué quiere? ¿Qué se le ofrece? ¿Cómo ha estado? ¿Si llegó bien? Y yo estaba ya preocupado. Comenzaron a llegar más personas hasta que la sala prácticamente estuvo llena y de últimas entró una señora. Paso seguro, una voz segura y me extiende su mano muy segura. Me toma la mano, es fuerte, no era débil ni nada. Y me dice, Fernando, yo soy tal persona, yo lo llamé antier. Le agradezco muchísimo, le agradecemos muchísimo que usted esté aquí con nosotros. Queremos contarle quiénes somos nosotros y por qué lo necesitamos. Inmediatamente, o sea, después de unas cortas presentaciones, prendieron un proyector
y me comenzaron a mostrar su empresa y cómo los números estaban cayendo y cómo los clientes y cómo su rentabilidad y cómo, en fin, entonces yo observaba callado, estupefacto y decía, aquí, ¿qué quieren de mí? Pero les confieso algo, yo no estaba asustado. ¿Y saben por qué? Porque muchas de las cosas que me estaban proyectando, yo ya las había vivido como empresario. Y ellos estaban asustados por cosas que les estaban pasando, pero que yo ya tenía la respuesta. Y al finalizar la reunión, al finalizar la exposición, perdón, me preguntan, Fernando, ¿usted puede ayudarnos? Y yo les dije, sí, yo puedo ayudarles. Pero hay que ser conscientes de algo. Ustedes deben hacer sacrificios si quieren cambiar. Y todos se comprometieron y la señora dijo que sí y todo fue así. 8 meses después, esta misma empresa en donde cuando yo llegué estaban con sus números muy bajos, se habían estabilizado y estaba comenzando un proceso de crecimiento. Y estaban tan felices. Y hoy, si alguno de estas personas está escuchando este podcast, lo primero que yo les agradezco, porque están escuchando lo que pasó antes de la llamada, es que ustedes creyeron en algo que es importante, que hay que dejar atrás el pasado, no anclarse al pasado, no amarrarse al pasado. Hay necesidad de proyectarse al futuro, pero con un plan sólido, definido, un plan que les permita adecuarse a los cambios que vienen. Y esto fue básicamente lo que hicimos con ellos. Comenzamos un proyecto muy interesante de cambios, de innovación, con base en las metodologías establecidas y con base en la metodología que había yo establecido. Que si ustedes ven cuando yo fui, está mi marca personal de Fernando Ospina, la O, es un círculo con un pedazo rojo, un cuarto rojo. Es porque hay 4 áreas que nosotros manejamos. Y en esas 4 áreas comenzamos el proyecto con esta compañía. Para terminar ya, el agradecimiento de la señora fue espectacular. No me refiero al tema de honorarios, no. Me refiero a que ella me relacionó con una empresa, después con otra, después esa me relacionó con otra. Y comenzó así algo que yo no tenía previsto en mi vida. Realmente no tenía previsto. Y era establecer un modelo modelo de crecimiento basado en la innovación para desarrollar los negocios, para hacer crecer las empresas y sobre todo para hacer crecer las personas que están a cargo de las empresas. Este soy yo. Yo soy Fernando Ospina. Soy empresario desde hace muchos años. Esta es más o menos mi vida, mis mejores recuerdos. Aquí, en mi experimentación y en mis estudios, he logrado establecer un modelo de innovación estratégica y acompañando varios modelos como el de organizaciones exponenciales, del cual también formo parte. Estoy aportando de lo que sé en estos medios, en este blog, en los videos, en las historias de Instagram, para que todo el mundo se dé cuenta lo importante que es la innovación y más en estos momentos de crisis, en donde los recursos están limitados, en donde quizás el corazón está arrugado por la situación. Yo los invito a que recapitulen, a que la innovación se convierta en el nuevo modelo. Hagan de sus empresas competitivas para enfrentar este siglo, el siglo XXI, que es un siglo digital.
en los posts, en los documentos que hay en la página de internet. Ustedes pueden bajar recursos gratis, completamente gratis, para que ustedes los tengan y tengan su crecimiento. Es lo que más me interesa. Crecer los empresarios latinoamericanos. Cuando los empresarios crecen, el dinero se mueve. Cuando el dinero se mueve, hay empleo. Hay familias felices. Hay paz. Hay tranquilidad. Y básicamente, esto es mi presentación. Los invito a que estén unidos a este podcast. Lo voy a estar lanzando una vez a la semana. En adelante estaré lanzando 2 episodios, pero por ahora una vez a la semana, que va a estar los días martes. Los martes tendremos nuestro episodio de podcast y espero que nos sigan y que nos sigan en las redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.